Muy bien. Entonces, imagínense si yo diera una clase de fotografía a estudiantes del nivel medio, ¿verdad? que de pronto hoy muchos promotores pedagógicos subestimaron esta actividad. La pudieron haber subestimado, o porque tenían muchas actividades en sus instituciones. Pero imagínense que, mira, ya explicando la ley de los tercios referente a la composición de una fotografía, perfectamente puedo dar una clase de matemáticas, como lo estoy haciendo en este momento. Y lo puedo relacionar ya con matrices. Y lo puedo relacionar con matrices. Y quiero que ustedes sepan, aprovechar la oportunidad de decir que muchas veces se enseña la matemática y no se enseña el para qué. No se enseña el para qué. En otras palabras, el campo de aplicación que pueda tener la matemática. Yo les digo hoy, la matemática se puede aplicar perfectamente en el estudio de la fotografía como lo estamos haciendo el día de hoy. Y esto también tiene, por supuesto, un gran rol en el campo forense, en el campo judicial. Para poder reconocer el rostro de un individuo. Esto se hace a través de transformaciones geométricas, se hace a través de combinaciones lineales, se hace a través del estudio de las matrices, ¿de acuerdo? Entre otros contenidos matemáticos que perfectamente se pueden explicar a través de la fotografía. Muy bien, luego tenemos la siguiente ley, que es la ley de la mirada. Es la ley de la mirada. Es la ley de la mirada. Entonces vamos a borrar allí. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer una imagen, un rostro. Okay. Vamos a hacer que es una mujer, ¿sí? El género que se está empoderando en estos últimos tiempos. Por eso hoy tenemos puras mujeres aquí en el día de hoy. Bueno, a ver. Bueno, no lo que lo quiero hablar, pero bueno. Ok, supongamos que aquí está el encuadre. Ahí está el encuadre. Y aquí está, digamos, un gatito. Hay un gatito ahí. Lo cierto es que el enfoque del fotógrafo debe tener un cierto aire, un aire prudencial, un cierto aire de la dirección de la mirada de ese sujeto a fotografiar. Entonces podemos notar que muy probablemente esta sea la dirección del sujeto. Está observando el gatito. Hablo de dirección. Estoy hablando de un vector. Perfectamente puedo dar una clase de física, de vectores. Perfectamente. Entonces es muy importante que el fotógrafo deje ese espacio prudencial que tiene que ver hacia dónde va dirigida la mirada de ese sujeto a fotografiar. Porque imagínense partiendo de este cuadro, observen para acá por favor, partiendo de este cuadro, imagínense que este es el encuadre, ¿no? Este es el encuadre. Imagínense que el fotógrafo haya tomado la siguiente imagen. Esta persona mirando hacia allá. Entonces ¿qué estaría pasando? Que bueno,
el futuro observador de esa fotografía, en su mente le va a pasar hacia dónde estaba mirando el sujeto, hacia dónde estaba mirando, queda esa gran incógnita, ¿de acuerdo? Porque si el encuadre está aquí y sale la persona mirando hacia allá, se formula esa interrogante, ¿hacia dónde estaba mirando el sujeto? ¿O qué había? Exactamente. Entonces se pudiera, quedaría la intriga. Entonces, imagínense ustedes lo que representa una fotografía, lo que representa la intencionalidad del fotógrafo. ¿Sí? El fotógrafo tiene que pensar y planificar la fotografía, en otras palabras. Porque es que tiene que contar una historia a través de la fotografía. Esa fotografía debe tener un contenido, debe tener un significado, que en términos del proceso de enseñanza y aprendizaje, el contenido tiene que ser netamente pedagógico. Entonces hay que darle la debida intencionalidad a la fotografía para poderla subir a las diferentes redes sociales, que generen un impacto ante la sociedad. Ok, y que vaya dirigida también, por supuesto, a la mayor cantidad de estudiantes, es decir, que se tome en cuenta los diferentes niveles y modalidades del sistema de educación básica. Bien, luego como tercera ley, tenemos la ley del horizonte. Tenemos la ley del horizonte. Entonces, la imagen, en este caso la imagen la debemos dividir, o sea, debemos trazar dos líneas horizontales. Una, ok, otra vez, perdí la proporción, una y dos líneas. Donde aquí obviamente se debe formar tres filas iguales. ¿Sí? Tres filas iguales, una, dos y tres. Entonces, para poder distinguir cuál es el horizonte de la fotografía. Entonces, ese horizonte debe ir sobre cualquiera de estas dos líneas, dependiendo del tema fundamental de la fotografía. Entonces, aquí perfectamente, si le hacemos unas montañas, acá le podemos colocar el sol. Entonces, poder determinar cuál es ese horizonte. Entonces, en este caso, este pudiera ser el horizonte. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me podría definir lo que es el horizonte? Si decimos que lo representa aparentemente esta línea divisoria y esta línea horizontal divisoria, ¿alguno de ustedes me podría dar una definición de lo que es el horizonte? Aquí vamos a colocarle unas nubes aquí. Las nubes. ¿Qué sería el horizonte para ustedes? Sería como ese punto medio del espacio a nivel de parte, bueno, en un momento veía este patrimonio que trabaja en la fotografía. Era como ese punto medio que hay entre el límite arriba y la imagen. Ajá, y cuando tú hablas de ese espacio, de lo que está arriba, ¿qué es lo que nosotros lo denominamos como qué? Lo que está arriba, el cielo, perfecto, muy bien. ¿Qué sería? El límite, o sea, es la línea divisoria aparente entre el cielo y la tierra. Correcto, ese sería el horizonte, una definición perfectamente, ¿ok? Muy bien. Entonces ya tenemos las tres leyes de la composición. Luego, seguidamente, vamos a hablar del tercer paso. Tranquila, mi profe, no se preocupe. Seis pasos que forman parte de ese proceso físico de la fotografía.
un dibujo que me va a representar de alguna u otra manera las partes de una cámara fotográfica, una cámara digital fotográfica. Aquí tenemos el objetivo. Y aquí tenemos el sensor. Esto de una forma muy simplificada. Y vamos a decir a este que este es aquí tenemos el dispositivo que determina el tiempo en que el sensor debe estar expuesto a la luz. Dentro de unos momentos me acuerdo el nombre, ¿ok? Ok, entonces bueno, aquí tenemos que el proceso continúa así. Una vez que el fotógrafo haya observado la escena, que haya compuesto la fotografía aplicando estas tres leyes de la composición, seguidamente vamos a hablar sobre la apertura focal. Apertura focal. Como tercer paso, vamos a denominarlo así. Y esa apertura focal va a determinar la cantidad de luz que va a pasar, que se va a proyectar al sensor o a los sensores. ¿Ok? Entonces, y esto, por supuesto, también pues, va a tener que ver con la nitidez de la foto, ¿ok? Con la claridad, con la calidad de la foto. Bien, la apertura focal, digamos que se encuentra en este dispositivo de la cámara que lleva por nombre objetivo. Y el objetivo, digamos que es un conjunto de lentes convergentes y divergentes que van a proyectar la luz hacia los sensores, convirtiendo las ondas de luz en señales eléctricas. Físicamente hablando, la luz es considerada como una onda o como una partícula. Existe esa dualidad, que por cierto se estudia en una rama de la física llamada la óptica. Entonces, imagínense, hablar de la fotografía perfectamente podemos dar una clase de física. Decía un fotógrafo muy reconocido, decía que él había sido, digamos, no había sido muy bueno para los estudios, pero cuando se metió en el mundo de la fotografía, tuvo que haberse colocado a estudiar todo lo relativo a la matemática, la física y todo lo que tiene que ver con la historia y todo lo relativo al mundo de la fotografía. Entonces, siempre, como les decía al inicio del colectivo, todo accionar del ser humano se le puede dar el enfoque científico como el día de hoy lo estoy dando. Bien, y luego tenemos que es el sensor el que capta la luz, ¿sí? Que es el que capta la imagen, ¿de acuerdo? Entiéndese la imagen como 1.000.000 de megapíxeles. ¿Y qué es un píxel? Un píxel es la mínima, la menor unidad homogénea de color de la imagen. Eso es lo que es un píxel. Entonces, es el sensor el que capta esa imagen, el que capta la información de esa imagen, entendida como megapíxeles. Ajá. Este dispositivo que no recuerdo el nombre, es el que va a determinar el tiempo en que ese sensor va a estar expuesto a la luz. ¿De acuerdo? Entonces, luego de todos estos pasos, viene el trabajo del hardware de la cámara, que es el que va a procesar y el que va a almacenar las imágenes. Entonces, esto digamos, de una forma muy simplificada. De esta manera, bueno, les queda de tarea cuál es ese dispositivo que determina el tiempo en que el sensor debe estar expuesto a la luz. ¿Okay?
Ok, puede ser la luz o puede ser otra onda electromagnética. Muy bien. Ajá. Bueno, ya digamos de una forma muy simplificada expliqué ese proceso físico de la fotografía. Bien, luego, bueno, vamos a hablar de la importancia de la fotografía en el hecho educativo y vamos a hablar a continuación de cuál es el estándar que debe tener las fotos para cada una de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, eh, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cuál es la influencia de esas redes sociales para la promoción de la fotografía con contenido netamente pedagógico. Espero que les haya gustado este video y será hasta la próxima.